Hola queridos amigos, estamos otra vez juntos a través de estas grabaciones, de estos cortos videitos con perlitas de la palabra de Dios verdaderamente que yo quiero compartir cada semana con ustedes, y para mí es un gusto, un placer hacerlo realmente, porque son temas que estamos tratando en nuestro centro profético, en nuestros discipulados, en nuestras reuniones y aún por la radio cuando tenemos nuestro programa Voces de Fuego. Hemos estado hablando, y yo creo que he subido también esos temas a YouTube, así que ustedes los pueden haber escuchado, sobre examinar los cimientos de nuestra vida, ¿no es cierto? Viendo cómo Jesús le daba tal importancia al que tengamos unos cimientos fuertes y puestos en el lugar correcto. Hemos hablado de revisar nuestros hábitos, hemos hablado de remover aquellos hábitos que no nos favorecen, que no nos ayudan, y suplantarlos con otros nuevos, con otros espirituales, con otros buenos, con otros mejores, que nos van a hacer que verdaderamente crezcamos nosotros en las cosas de Dios. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy así rápidamente y a vuelo de pájaro, digamos, porque es un tema que da para mucho, pero bueno, vamos a tratarlo así rápidamente simplemente para que nos vaya quedando claro a todos ustedes que seguramente van a escuchar este video, esta enseñanza. Yo creo que Dios te va a hablar. Dios te va a hablar a tu corazón, porque estamos en un tiempo muy difícil para el mundo, porque es un tiempo de profecías cumplidas, es un tiempo final, que el Señor está a las puertas, y bueno, están pasando cosas que no nos llaman de repente la atención, y como no nos llaman la atención, aún en el mismo pueblo de Dios, nos vamos acostumbrando a vivir de una manera que no es la que Dios quiere que nosotros estemos viviendo, estemos pasando en nuestras vidas cristianas, ¿verdad? Y estamos muy adaptados a la sociedad, muy adaptados al sistema de este mundo, y eso a veces nos perjudica, porque Dios tiene un propósito eterno para con nosotros, porque nosotros somos su iglesia eterna, su compañera para la eternidad, y Él nos está formando, nos está dando verdaderamente todas las cosas para que nosotros colaboremos con Él y nos vayamos esforzando en hacer algo realmente para que las cosas sucedan, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros le dejamos todo el trabajo a Dios, o queremos hacerlo todo el trabajo nosotros. Estamos o de un lado o del otro, pero tenemos que encontrar un equilibrio, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo va a hacer una obra gloriosa en nuestras vidas, nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a llenar, nos va a dar gozo, va a hacer tantas cosas, pero también habla la palabra de Dios de que nosotros somos colaboradores de Dios. Y hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Dios no lo va a hacer por nosotros. Entonces, de repente, Él está esperando que nosotros actuemos, ¿no es cierto? Es como aquel partido doble de tenis, ¿no es cierto? Si estuviésemos jugando un partido de tenis con Dios, y bueno, cuando la pelotita pasa por mi campo, de repente yo espero que Dios le dé a la pelotita, y cuando pasa por el campo de Dios, le quiero pegar yo. Eso estaría mal. No podríamos ganar el partido, no podríamos ponernos de acuerdo. Y así pasa con la vida cristiana. Y lo que yo quiero compartir hoy, así muy cortito, es sobre el carácter cristiano. El carácter cristiano no es ni más ni menos que el carácter de Cristo, ¿verdad? Y bueno, y el carácter cristiano es absolutamente esencial, es necesario para una relación eterna con Jesús, como decía recién. Nosotros somos su novia eterna, somos la iglesia eterna, la que va a estar con Él siempre, ¿verdad? Entonces, primero y principal, tenemos que tener algunas cosas en claro. ¿Qué? Por ejemplo, Dios nos da a nosotros, a través del Espíritu Santo, dones para que podamos ministrar a las personas, ¿sí? Y bueno, cualquier persona que recibe dones de parte de Dios puede comenzar a ministrar, sean dones de sanidad, de liberación, no sé, de fe, de milagros. Y a la vez, el mismo Espíritu Santo nos da el fruto del Espíritu, que es, en definitiva, el que nos va a dar a nosotros el carácter
de Cristo, el carácter cristiano. Pero ¿qué pasa? Los dones son dados y están completos. Hay que desarrollarlos, aprender a cómo utilizarlos, pero el fruto que nos da el mismo Espíritu nos lo da en forma de semilla. Y esa semilla que Él planta en nuestro corazón cuando nacemos de nuevo, nosotros somos los encargados de cultivarla. Nosotros la tenemos que hacer crecer a través de la oración, nosotros tenemos que cultivarla a través de la obediencia, pero activarla también, ¿no es cierto?, con nuestra decisión y con nuestra meta, que es agradar a Dios y servirle. Y bueno, somos nosotros los encargados de hacer esto. Por eso hablaba de que nosotros somos colaboradores de Dios. Y el apóstol Pedro, allí en su segunda epístola, capítulo 1, los versículos, si ustedes leen del 3 al 10 más o menos, el apóstol Pedro, que sabía mucho de esto realmente, porque él fue un hombre al cual Dios le dio dones maravillosos, de tal manera que dice que su sombra sanaba a los enfermos. Tremendo poder de Dios, pero también fue un hombre que sabemos que tenía un carácter muy impulsivo, muy sanguíneo y que se equivocaba muchas veces, y esto es lo que le pasa a veces a muchos siervos y siervas de Dios que nosotros vemos que hacen tamaños milagros de parte de Dios. De repente nosotros encontramos que su carácter no condice, ¿no es cierto?, con lo que están haciendo, y que verdaderamente hace que la gente tropiece muchas veces en esto. Pero tenemos que entender esto, que los dones son dados y se pueden utilizar, el poder de Dios está en nosotros a través de los dones, pero el fruto tenemos que nosotros trabajar para que crezca, ¿verdad?, cultivarlo. Por eso dice el apóstol ahí, como lo nombré recién, añadir, es algo que nosotros tenemos que añadir a nuestra fe, virtud, a nuestra virtud, confianza, dominio propio, amor fraternal. Bueno, ahí va nombrando todas las cosas que nosotros tenemos que trabajar en añadir. ¿Para qué? Para poder llegar a una madurez de un carácter que se asemeje al de Cristo, porque ¿a qué apuntamos? A llegar a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios, y todos tenemos que llegar a esa estatura plena, crecer, ¿verdad?, para que la iglesia de Jesucristo tenga el carácter de Cristo. ¡Qué hermoso! Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y saber que los ministros del nuevo pacto podemos orar por las personas, las podemos sanar, podemos impartirle aún dones, si el Espíritu Santo nos lo dice, les podemos profetizar, pero hay algo que no podemos hacer, y es impartirles un carácter maduro, porque esa es una obra que el Espíritu Santo, con nuestra colaboración, lo va haciendo en un proceso que a veces puede ser largo y otras veces no tanto, según en qué persona y cómo la gente, ¿no es cierto?, va obedeciendo y va poniéndose en las manos del Señor para que pueda obrar en nosotros. Lo que nosotros vemos que nuestro carácter cristiano se va formando, como hablamos en otra oportunidad, en otro video, por nuestros hábitos, por nuestras costumbres que nos hemos formado. Y quiero decirte que carácter proviene de una palabra griega que significa marca. Por eso es que nuestro carácter es como una marca que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros somos de carácter impulsivo, somos personas egoístas, tenemos un carácter, no sé, iracundo, es una marca, ¿verdad? Y también es una marca si nosotros tenemos un carácter apacible, un carácter sensible, un carácter como el de Cristo, ¿no es cierto? Que eso no quiere decir que seamos tontitos ni nada por el estilo, sino que seamos, al contrario, porque cuando una persona es una persona de carácter, cuando uno dice esta persona es una persona de carácter, es una persona que es fiel a sí mismo, a sus convicciones, que tiene firmeza en lo que ha creído, en lo cómo se ha formado, y que verdaderamente tiene una sola dirección en su vida, y es ser fiel a sus propias creencias, convicciones, ¿verdad? Y esa es una persona de carácter, no es una persona que
la van a hacer trastabillar, no es una persona ambivalente ni que va a ir de aquí para allá, que un día va a pensar una cosa, otro día otra, no. La persona de carácter es una persona que es firme, que es fiel, que es leal, ¿verdad? Entonces, el carácter cristiano viene a ser también algo parecido. Tenemos que tener esas convicciones de lo que hemos creído y tenemos que ser, en principio, fiel a Jesucristo, ¿verdad? Y firme en esa fidelidad. No nos tienen que mover de lo que hemos creído, de dónde hemos llegado, ¿verdad? A través del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo se ha formado o se está formando en nosotros, cosa que, por lo cual, oraba el apóstol Pablo refiriéndose a sus hermanos en Galacia, a los Gálatas, ¿verdad? Cuando él le dijo a los Gálatas que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Qué hermosura, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo que verdaderamente nos ayude. Entre el Espíritu Santo y nosotros, el carácter de Cristo se esté formando en nosotros. ¿Por qué? Porque el carácter tiene que ver con la imagen de Dios. Ustedes fíjense que Jesús era la imagen visible del Dios invisible. Y cuando nosotros podemos lograr formarnos en Cristo de esa manera y llegar a parecernos a Jesús, a tener su carácter, ¿por qué? Porque tenemos sus reacciones, sus formas, sus pensamientos, su mente. Él dijo que la iglesia tenía que tener la mente de Cristo, ¿verdad? Nosotros, dijo Pablo, tenemos la mente de Cristo. Nosotros es la iglesia, no es vos tenés la mente de Cristo y yo no. Nosotros todos como iglesia, el cuerpo completo de Jesucristo debe tener su mente. Por eso es que vamos haciéndolo por etapas. Por eso es que necesitamos la disciplina. Necesitamos autodisciplinarnos para poder erradicar de nosotros los malos hábitos y suplantarlos por buenos hábitos, por hábitos espirituales, por costumbres que nos lleven cada vez más cerca de aquel que nosotros queremos imitar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer ese tipo de cosas. El dicho popular dice el dicho popular dice que sembremos una acción y que vamos a cosechar un hábito, ¿verdad? Y bueno, si sembramos un hábito, vamos a recoger o cosechar un carácter. Entonces, qué importante es que nuestros hábitos se formen como hábitos espirituales, como cosas verdaderamente que alaben y glorifiquen y levanten el nombre de Cristo donde quiera que nosotros estemos. Porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, de hecho todos lo sabemos, y hemos adquirido hábitos durante toda nuestra vida. Algunos son hábitos neutros, que no tienen nada que ver con el pecado, que bueno, de repente nos aprendemos a atar los cordones de los zapatos, a abrochar la camisa, a leer, a escribir, qué sé yo, a prender la luz, a tantas cosas que nosotros aprendemos, son hábitos que tenemos y no hacen mal a nadie ni tienen nada que ver con el pecado, pero sí también aprendemos o hemos adquirido hábitos pecaminosos, dado que tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y estos hábitos son actitudes egoístas, vicios, venganza y tantas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, eso lo tenemos que remover, como ya lo dijimos en otro video, y tenemos que suplantarlo por hábitos cristianos, por hábitos que nos lleven a elaborar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces tenemos que hacer o llevar a nosotros, a nuestra vida, una costumbre cristocéntrica. Todo lo que nosotros hagamos verdaderamente tiene que ser para exaltar el nombre de Cristo y para que se vea su poder en nuestras vidas. Nos va a costar, porque vos dirás, sí, me cuesta, Cristina, realmente lo he intentado y a veces hasta lo he abandonado y sigo en la mía porque no puedo. Y es verdad, nos cuesta mucho y a veces
No podemos, y es ahí donde interviene el Espíritu Santo. Lo que nosotros no podemos, Él nos va a ayudar, Él prometió ayudarnos, pero hay cosas que el Espíritu Santo está esperando que seas vos el que lo remuevas de tu vida. Hay decisiones que el Espíritu Santo está esperando que las tomes vos, para poder Él seguir con esto que te está ayudando, ¿verdad?, a formar en vos el carácter de Cristo. Por eso dice allí, en 1 Pedro 1:14, que nos debemos despojar de la vieja manera de vivir. Yo, como te decía, he adquirido hábitos que no son costumbres que quizá honren a Dios, y aunque no lo deshonren, de repente no son hábitos que hacen al carácter cristiano. Entonces de eso me tengo que desvestir, lo tengo que sacar de mi vida, ¿verdad? Eso me manda el Señor, que me desvista, que me despoje. Otra de las cosas que me manda a hacer es que cambie mi mente. Y cambiar la mente significa cambiar de pensamiento. Si yo tengo un pensamiento con respecto a algo y eso que yo pienso no me lleva, no me bendice, no me lleva a prosperar, a crecer, a quitar de mí lo que no me sirve, lo que me está estorbando en el crecimiento del Hijo de Dios, ¿no es cierto?, de Jesucristo, entonces yo lo tengo que cambiar ese modo de pensar, pedirle al Espíritu Santo que arranque de mi mente esos pensamientos, que me renueve y pensar en otras cosas. Si mis pensamientos son feos o son de lástima, de autocomiseración, ahí el apóstol dice en Filipenses que pensemos todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud en alguna cosa, que piense en eso. Y desecho todos los pensamientos que me llevan a retroceder, porque quiero decirte, querido, que me estás escuchando, o querida amiga, que cuando nosotros nos estancamos en la vida espiritual, lamentablemente no es que, bueno, me quedé ahí en esa línea y ahora que, bueno, me decidí, cambié mi modo de pensar, avanzo y, bueno, sigo. Total, ya había llegado hasta acá, ahora sigo. Es que estancarse es retroceder. No es que seguís desde el lugar donde estabas, sino que vas a tener que empezar de nuevo, lamentablemente. Por eso es que no tenemos por nada dejar que nos estanquemos. No tenemos que permitir que algo o alguien o ninguna cosa nos entretenga en este andar cristiano, en subir los peldaños de la fe, del crecimiento, en el conocimiento del Hijo de Dios. Y luego también nos habla la palabra de Dios en que nos tenemos que vestir. Luego que nos despojamos, que nos desvestimos de todas aquellas cosas que no son buenas para nuestro crecimiento y para que nosotros forjemos el carácter de Cristo en nosotros, nos tenemos que ahora sí vestir de Cristo, vestir de sus buenas costumbres, de sus acciones, de su fe, de su confianza, de su fidelidad, de tantas cosas, ¿no es cierto?, de su santidad. Entonces tenemos que imitarlo a Jesús en todas las cosas. ¿Y qué nos lleva a eso? Nuestro ejercicio diario de estar con Jesús nos va a llevar a que nosotros cada vez podamos adquirir algo nuevo de su carácter, ¿no es cierto? Una arista diferente va a empezar a aflorar en nosotros. Nuestro carácter nos define. Tengámoslo en cuenta. Nuestro carácter nos define porque indica nuestros rasgos, indica nuestros hábitos, nos muestra tal cual somos, porque el carácter es algo que emana de nuestro interior y lógicamente se refleja por fuera. Y como dije antes, es algo que tiene que ver con la imagen de Dios. Por eso cuando nosotros comenzamos a parecernos a Jesús, cuando nosotros comenzamos a tener el carácter de Cristo, también la imagen de Cristo vuelve a verse en nosotros, ¿sí? Que fuimos creados precisamente a su imagen. ¿Por qué? Porque como nos vamos a parecer a Jesús y Él es la imagen visible del que es invisible, entonces también nos vamos a parecer a nuestro Padre Dios. Y para ir terminando, yo quiero decirte,
porque a lo mejor vos decís, bueno, pero ¿cómo hago para saber qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cómo hago para saber si estoy avanzando? ¿Cómo hago para tener un parámetro, verdad? Por supuesto que nuestro parámetro y nuestro modelo siempre va a ser Cristo. Por eso es que tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra, escuchar la palabra, siempre estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar por su bendita y divina palabra. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer como ejercicios, que es, por ejemplo, hacernos algunas preguntas. Algunas preguntas pueden ser, ¿qué revela mi vida cuando yo ministro, cuando yo canto, cuando yo hablo, o cuando estoy en mi trabajo o haciendo cualquier cosa que esté haciendo, en mis actitudes, en mis reacciones? ¿Qué revela mi vida? La gente que ve en mí, ¿ve algún rasgo de Jesús? Qué tremenda pregunta, ¿verdad? Qué lindo que podamos contestárnosla positivamente y que alguna vez alguien, o escuchemos que alguien haga algún comentario así de nosotros al respecto. Esta persona es diferente, esta persona se nota que Dios ha hecho algo en él, o que se nota que si es alguien que no conoce a Dios, de repente puede decir, bueno, esta persona es completamente diferente y se ve que tiene una creencia, lo demuestra con su forma de actuar, ¿no es cierto? Entonces, otra pregunta que también sería válida hacernos sería, ¿habrá algunos asuntos que están no resueltos correctamente todavía en mi interior y por ende me están obstruyendo el paso del Espíritu Santo, el paso de Dios en mi vida hacia el carácter de Cristo? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Habrá algo en mi interior? Busquemos, porque a lo mejor encontramos. Cuando nosotros estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos muestre, el Espíritu Santo nos va a mostrar. Es una oración que yo siempre hago, es: Señor, alumbra mis tinieblas, porque en tu luz veré la luz. Qué lindo que es que podamos decirle a Él que Él nos alumbre, porque a veces con nuestra propia luz no se alcanzan a ver esas pequeñas cosas que nos están perjudicando y no nos dejan llegar a la estatura a la cual vamos, ¿no es cierto? Y por la cual estamos luchando por llegar allí, la estatura del varón perfecto, la plenitud de Jesucristo. Bueno, vos podés hacer una lista de preguntas si querés para hacértelas a vos mismo y podés preguntarte, ¿mis intenciones son puras? ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué pasa en mi interior? Y yo te digo sinceramente que el Espíritu Santo te va a mostrar todo lo que vos le preguntes, ¿verdad? Y por último quiero decirte también esto, porque es muy importante, que para formar y mantener el carácter cristiano, la persona tiene que ser, o tiene que ser para nosotros absolutamente necesario, que busquemos la integridad. La integridad es un ingrediente tremendo, necesario y esencial para el carácter cristiano, ¿sí? Integridad quiere decir entero, total, indivisible. La persona que tiene un carácter cristiano íntegro, ¿verdad? No posee un corazón dividido, es una persona obediente, leal, y tiene un compromiso inquebrantable con Cristo. Qué hermoso que vos y yo podamos tener esto. Juan Wesley, en su conocido sermón, La circuncisión del corazón, dijo que los cristianos a los cuales él ministraba no tuvieran otro propósito ni otro fin sino Dios. Qué hermoso. El apóstol Pablo también le aconsejó a Timoteo, su querido discípulo, y le dijo: ejercítate en la piedad. Qué hermoso, porque dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Qué lindo, ¿verdad? Termino porque yo creo que lo que dije hasta aquí te va a servir como me sirvió a mí, porque aunque no es mucho realmente, pero es una base para que verdaderamente vayamos en pos de conseguir en nuestra vida el carácter de Cristo, el carácter cristiano, lo que Dios quiere para nosotros. Y quiero contarte una historia, un ejemplo que leí por ahí, y se trata de que dice que una mujer sabia estaba viajando por las montañas y de repente se encontró con una piedra preciosa. Bueno, la metió en su bolso y siguió su camino. Al día siguiente se encontró con otro viajero y este viajero dice que estaba muy hambriento, así que ella, muy solícita,
le fue a compartir su comida. Entonces, al abrir su bolsa para sacar la comida, dice que el hombre vio la piedra preciosa y se quedó encandilado. Dijo, ¡ay, qué maravilla, qué belleza! Entonces, bueno, participó de la comida que la mujer sabia le estaba ofreciendo, pero dice que el hombre le dijo si le regalaba la piedra. Y la mujer, sin vacilar, sin titubear, se la regaló. El hombre siguió su camino contento, saltando, diría yo, pensando, este es mi día de suerte, sabiendo el valor que tenía la piedra. Él estaba seguro que con ese valor de esa piedra él iba a poder vivir el resto de su vida sin problemas. Bien, a los pocos días dice que el hombre, este viajero, regresa en busca de la mujer sabia y la encuentra. Entonces cuando la encuentra le devuelve la piedra. Entonces ella se queda admirada, ¿verdad? Y él le dice, sí, estuve pensando, en verdad esta piedra es muy valiosa, pero se la devuelvo con la esperanza de que usted me pueda dar eso que usted tiene dentro suyo, que hizo que usted sin ningún tipo de problema pueda despojarse de ese valor y entregármelo a mí para que yo esté feliz y esté bien. El hombre había entendido que el valor de la piedra era altísimo, era maravilloso, pero más valía lo que la mujer tenía dentro de su corazón. Y esto nos muestra el carácter cristiano. Cuando nosotros podamos llegar a alcanzar esa madurez de poder despojarnos de lo que sea, por más valioso que fuera para nosotros, en pro del bienestar de otra persona, es que nosotros estamos empezando a mostrar y demostrar que estamos alcanzando el carácter de Jesús. Porque Él lo hizo, amigo, amiga, querido hermano, Él lo hizo. Él era igual a Dios y no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros y se despojó de su gloria, de su majestad y se vistió de humanidad. ¿Para qué? Para que vos y yo hoy pudiésemos conocerlos, pudiésemos alcanzar la vida eterna, y por eso es que yo creo que con esta condición sine qua non de parte de Jesús es que nosotros tenemos que tomar una decisión, un compromiso para hacer que sí o sí podamos alcanzar y pronto como cristianos ese carácter, esa marca de Jesucristo. Es mi deseo, es el deseo de Jesús, del Espíritu Santo, y yo creo que de toda la Iglesia, que pronto lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, la plenitud de Jesucristo. Dios te bendiga y que verdaderamente esta enseñanza, esta perlita, este videíto, como lo quieras llamar, te sea de gran bendición y comiences a buscar el poder ser como Jesús, el poder trabajar en pos de ese carácter que tanto está buscando Dios que tengamos para volver a la imagen preciosa de Dios. ¿Querés ser como Jesús? Trabajar en el carácter cristiano. Dios te bendiga y nos encontramos prontito en el próximo videito que vamos a subir.